Por otro lado, tenemos medidas de posición relativa que más se utilizan en la estadística y en la investigación psicológica. Tenemos las cuartilas. Estas dividen la distribución en 4 partes iguales. Cada segmento va a representar 25%. Tenemos las decilas, que dividen la distribución en 10 segmentos iguales, cada uno representando un 10%. Y finalmente tenemos las centilas, que dividen la distribución en 100 partes iguales, cada uno representando un 1%. Otra manera de hallar la posición relativa, si no queremos utilizar las ojivas, es a través de una fórmula, que es la fórmula de centila. Básicamente C es igual a LRI, que es el límite real inferior de la clase donde está ubicada la centila que nos interesa. J, N dividido entre 100 menos FA. FA es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior inmediata a la clase donde está ubicada la centila que nos interesa. F, que básicamente es la frecuencia sin acumular en la clase donde está la centila que nos interesa. Y la I es el intervalo de la clase donde está la centila que nos interesa. Esta clase se identifica resolviendo J multiplicado por N sobre 100, donde J va a ser igual a 1 si nos interesa la centila 1, va a ser 2 si nos interesa la centila 3, y así sucesivamente hasta 99. Un ejemplo: buscar la centila 75. Tenemos una tabla de distribución de frecuencia de clases agrupadas. Sabemos que son clases agrupadas porque están agrupados los valores de X de 90 a 94. Significa que son intervalos de 5. Así que podemos hacer una nota que I es igual a 5, que vendría siendo esta I de acá. Como lo que nos interesa es buscar la centila 75, J ya lo podemos cambiar a 75. Podemos hacer una J es igual a 75. La I es igual a 5, un intervalo de clase de 90 a 94, que son 5. N básicamente es el total. N, esto es N. N lo podemos ya cambiar a 200. Esos valores ya los podemos cambiar. Necesitamos encontrar dónde está la centila que nos interesa, que es la centila 75. Para eso tenemos que resolver J multiplicado por N dividido entre 100. Pues resolvemos eso. Es 200 dividido entre 100, lo resolvemos y luego lo multiplicamos por 75. Y nos va a dar un valor. Tenemos el valor de 150. 200 dividido entre 100 multiplicado por 75 nos da a 150. 150 lo vamos a buscar en FA, en la columna de FA. Pero si no encontramos el valor exacto, vamos a utilizar el valor próximo de arriba. Y ese valor próximo de arriba nos va a dar información, que en este caso vendría siendo 160. Toda esta línea es la que vamos a utilizar para los valores que necesitamos, porque esa es la línea donde se encuentra la centila que nos interesa. Entonces vamos sustituyendo los valores. F es 40, este 40 que vemos aquí, esto es F. FA, la regla del FA nos decía que iba a ser la frecuencia acumulada inmediatamente anterior a donde está la centila que nos interesa. Pues la inmediatamente anterior es 120, porque la línea de la centila es esta de arriba. Por lo tanto, FA es 120. Límite real inferior. ¿De dónde sale eso? Pues el límite real inferior sale
de este 75 que vemos aquí, que es la línea donde está la centila que nos interesa. Y como nos pide el límite real inferior, para obtener el límite real inferior, lo que hacíamos era límite real inferior, básicamente es, si queríamos el límite real, buscamos el valor menor de la clase agrupada, en este caso es 75. Pero para obtener el límite real inferior, 75 se resta a 0.5. Por lo tanto, el límite real inferior es igual a 74.5. Es ese valor que vemos ahí. Una vez hemos llegado a este punto, ya podemos resolver la fórmula. Básicamente, restamos 150 menos 120, nos da 30. 30 dividido entre 40, nos da 0.75. Multiplicamos aquí y finalmente sumamos 74.5 más 3.75, que nos da a 78.25. Significa que la centila 75 es la puntuación 78.25. Si lo que nos interesa es obtener el rango percentil, pues procedemos a hacer la próxima fórmula. Básicamente, el rango percentil nos ayuda a ver la posición relativa del sujeto percentilmente. O sea, de una puntuación cruda, vamos a ir a ubicar al sujeto en su de forma de percentil, o sea, de porcentaje. Básicamente, eso es lo que hace el rango percentil. Acá, en este otro ejemplo, lo que hacíamos era de 1%, que las centilas son por ciento, por si acaso, de 1% íbamos a ir a una puntuación cruda. O sea, la persona que obtuvo, o las personas que obtuvieron 75% en la distribución de las puntuaciones en la prueba de aptitud de psicología, esas personas, su puntuación real fue 78.25. En este ejemplo de acá, lo que vamos a hacer es identificar desde una puntuación cruda hacia un porcentaje. Eso es lo que vamos a estar haciendo. La fórmula funciona más o menos parecida a la anterior, solamente que está invertida para poder llegar al porciento. RP significa rango percentil. La X es la puntuación del sujeto que nos interesa, porque vamos a buscar una puntuación cruda. El LRI es el límite real inferior. La I es el intervalo de la clase en el que está ubicado el sujeto de interés. La F es la frecuencia en la clase en la que está ubicado el sujeto. FA, la frecuencia acumulada en la clase anterior inmediata a la clase en la que está ubicado el sujeto de interés. Y la N, pues básicamente el total de casos bajo estudio. Vamos a buscar la posición relativa del sujeto que obtuvo 68 puntos en la prueba de aptitud de psicología. Toda esa información sale de esta tabla de acá. Vamos a buscar un sujeto que obtuvo 68 puntos. Estaría viendo por aquí. ¿Cuál sería su porcentaje? X es 68, que es la puntuación del sujeto que nos interesa. Límite real inferior 64.5, ya que 68 está en la clase de 65 a 69. Por lo tanto, para el límite real inferior, lo que hacemos es 65 menos 0.5, nos da 64.5. La I es 5, ya que el intervalo de 69 menos 65 más 1, eso nos da el intervalo. La F es 40, es la frecuencia que está en la clase de 65 a 69. La FA es 20, es la frecuencia acumulada donde está hasta 60 a 64, y N200. Esta información, como ya les dije, sale todo en la tabla que utilizamos anteriormente. Pues procedemos a rellenar la fórmula. X68, el límite real inferior es 64.5, el intervalo es 5, la frecuencia 40 y la frecuencia acumulada 20. Y tenemos 100 y la N, que es 200. Restamos aquí 68 menos 64.5. Hacemos esta división, 3.5 dividido entre 5. Multiplicamos acá, 0.7 por 40. Hacemos esta suma de 28 más 20, nos da 48. Dividimos aquí,
48 dividido entre 200. Acá multiplicamos, que nos da a 24%. Por lo tanto, se concluye que solo 24% de los sujetos puntuaron en lo que sería una puntuación de 68 en la prueba de psicología general.